Bienvenidos a Dimensión 593. Dimensionados, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Como siempre repito, es un placer estar en su compañía. Bienvenidos a Dimensión 593, donde tratamos de historias de miedo, casos de crimen real, investigaciones paranormales y demás. Esta noche vamos a tratar un tema que estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen. Estoy seguro que es una historia que se ha contado en ya varias ocasiones, y hoy lo vamos a analizar un poco desde nuestra perspectiva para entender de qué se trata este tema tan peculiar. Vamos a hablar de las famosísimas gemelas silenciosas. Vamos a hablar un poco de estas dos niñas y esta forma de interactuar tan particular que tenían entre hermanas y conocer un poco qué fue de la vida de cada una de ellas a la actualidad. Como siempre, agradeciéndolas, como les decía, por estar con nosotros. Recuerden que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, @Dimensión 593. Pueden escribirnos al correo electrónico dimensión593.s@gmail.com. Es el correo en el que ustedes podrán compartir con nosotros cualquier historia, cualquier anécdota, cualquier experiencia paranormal que tengan. Si quieren escribirnosla, pues bienvenida sea. También, como les decía, pueden seguirnos en las demás redes sociales. Agradeciéndole a All Robot Media, como en cada uno de nuestros programas, por ser nuestra casa y permitirnos llegar a todos ustedes la noche de hoy. Lamentablemente no pudimos salir en vivo como normalmente lo hacemos, porque tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero bueno, nada de qué preocuparnos. El día de mañana, 4 de mayo, ya estará este programa subido en la plataforma del Robot Media y en el resto de plataformas para que ustedes puedan disfrutarlo. Y hablando que mañana es 4 de mayo, may the force be with you, para todas aquellas personas, al igual que yo, fanáticos de Star Wars, que tengan un muy buen Star Wars Day. Bueno, a lo que vinimos. Una vez fuimos dos, las dos éramos uno, no fuimos más dos, uno a través de la vida, descansa en paz. Este es el poema que se puede leer en la lápida de Jennifer Gibbons. Su hermana gemela, John Gibbons, lo escribió para despedirse de la que fue durante décadas su único interlocutor. Su sombra hasta que murió en extrañas circunstancias, cuando ambas decidieron que una de ellas debía sacrificarse para que la otra pudiera tener una vida normal. Como les decía, a esta par de hermanas se las conoció como las gemelas silenciosas, y ellas nacieron el 11 de abril de 1963 en Barbados. Su padre era un técnico de la Fuerza Aérea Británica y fue destinado al destacamento en Gales. La familia Gibbons se convirtió en una familia llamativa, por así decirlo, ya que en el pueblo donde ellos se encontraban viviendo eran la única familia de raza negra en todo el pueblo, y además los emigrantes pues no había muchos. Entonces ellos llamaban mucho la atención en este lugar a donde fueron asignados. Las hermanas Gibbons eran inseparables y se comunicaban en una jerga que casi nadie entendía. Esto fue algo que yo estuve un poco averiguando, y me decían que es muy común, tanto en gemelos como en hermanos muy cercanos, generar un lenguaje que permite que entre los dos haya esta cierta complicidad. Pero en el caso de las hermanas Gibbons, esto ya llegaba a un nivel un poco mayor, ya que el lenguaje con el que ellos dos se comunicaban era casi inentendible para el resto de las personas que se encontraban a su alrededor. A pesar de que este comportamiento ya de por sí era un poco extraño por ese lenguaje que entre las dos habían inventado, el tema se volvió mucho más anormal cuando ellas empezaron a asistir a la escuela. Les había contado hace un momento que la familia Gibbons era la única familia de raza negra que vivía en este pueblo, y por lo tanto ellas eran las únicas niñas de raza negra que iban a la escuela. Esto hizo que, sumando que ellas hablaban su propio lenguaje, aparte de eso, su raza y ser llamativas, por así decirlo, entre comillas, en esta comunidad en la que ellos estaban, pues fueron el blanco perfecto para el bullying escolar. Y esto hizo que las niñas se separen mucho más del mundo que lo que ya estaban. El bullying llegó a tanto
que las niñas debían abandonar la escuela para mucho tiempo antes de que termine clases para dejar de sufrir las burlas de sus compañeros a la salida. En este momento, en esta transición de estar en la escuela, de recibir todo este bullying, de tener que cambiar sus horarios, de buscar la forma de evitar todo este acoso escolar que estaban viviendo, el lenguaje que las dos hermanas habían inventado se volvió muchísimo más extravagante hasta que se separó por completo del inglés y se convirtió en un lenguaje totalmente inentendible. Cuando ellas crean su lenguaje en una primera etapa, es un lenguaje comprensible, por así llamarlo. Es el lenguaje en esto en que los niños pueden crear palabras o ponen nombres o le dan definiciones diferentes a ciertos objetos y entre ellas se conocían el lenguaje de la N, el lenguaje de la M, muchos lenguajes inventados por niños que permiten una complicidad, por así llamarlo. Pero era un poco comprensible. Los padres y las personas que la rodeaban entendían un poco qué era lo que estaban diciendo. Al momento de sufrir todo este acoso, al momento de sufrir todo este abuso, el lenguaje de las niñas se volvió totalmente inentendible para el resto del mundo, llegando a un punto de que las gemelas dejaron de comunicarse hasta con sus padres. Solo hablaban con su hermana menor Rose. Ellas tenían una hermanita menor y solamente con ella se comunicaban normalmente. Que fue la única persona que se convirtió en una conexión de las gemelas con la realidad. Pero su desconexión comunicativa con el resto de la humanidad no era lo más sorprendente de las hermanas. Cuando se le preguntaba a todo el mundo sobre el comportamiento de las gemelas, todos tenían una palabra en común: zombie. Ambas efectuaban exactamente los mismos movimientos, como si estuviesen poseídas quizás. Eran prácticamente indistinguibles. Diversos médicos trataron infructuosamente de entablar comunicación con las hermanas, o al menos tratar de entender qué era lo que pasaba por su cabeza. Pero las hermanas ignoraban por completo la atención de cualquier otra persona. Ellas dos se comportaban como si fueran un espejo, se movían de la misma manera, hablaban de la misma manera, se vestían de la misma manera y aparte de eso, solamente se comunicaban entre ellas en un lenguaje, como habíamos comentado, casi inentendible. Por lo tanto, a la gente empezó a llamarle muchísima la atención este par de niñas con este comportamiento tan extraño. A los 14 años, las hermanas fueron separadas en distintas escuelas. Se les ocurrió que era una muy buena idea en vista de este lazo que habían creado entre las dos. Decidieron que sería bueno tomar a las gemelas, separarlas para que socialicen, para que se abran al mundo de una manera diferente. Esto sucedió cuando ellas tenían 14 años, pero el remedio resultó peor que la enfermedad. En cuanto ellas no estaban juntas, entraban en un estado catatónico. Dado que resultaba imposible separarlas entonces y no había forma de comunicarse con ellas, las gemelas tuvieron que quedarse recluidas en su casa, o más bien en su habitación, donde pasaron años perfeccionando su extravagante relación, pero también escribiendo. Escribir era la única actividad que aparentemente realizaban por separado. Sus diarios son la única forma de saber qué estaba pasando por su cabeza. Nadie sufre como yo. No con una hermana, apunta June en su diario. Con un marido, sí. Con una mujer, sí. Con un hijo, sí. Pero esta hermana mía es una sombra negra que me está robando la luz del sol. Es mi único tormento. Este es uno de los fragmentos del diario de June. Jennifer, que nació 10 minutos después, veía a su hermana mayor como alguien más capacitado en todos los sentidos. Más fuerte, más lista, más ingeniosa. Por su parte, June sentía la envidia de su hermana menor. Ella quiere que seamos iguales. Hay un brillo asesino en sus ojos. Querido Dios, tengo miedo de ella. No es normal. Alguien la está volviendo loca.
soy yo. Como podemos ver, los escritos de June en su diario ya nos hacían pensar en algo bastante, en una relación bastante compleja, en una relación que ya había pasado mucho más allá de la hermandad. Esto de tengo una sombra que me roba la luz, o esto de su brillo asesino en los ojos, daba a pensar de que una de las dos hermanas quizás estaba imponiéndose sobre la otra y tratando de controlar lo que estaba sucediendo. Aunque nadie tiene claro exactamente en qué se basaba la relación de las gemelas, esta parecía sustentarse en el desprecio mutuo, unido al miedo a que una de las dos matara a la otra, algo que pensaban podía acabar con ambas. Nos hemos convertido en enemigos mortales, asegura Jennifer en su diario. Sentimos los molestos rayos mortales que despiden nuestros cuerpos golpeando la piel del otro. Me pregunto a mí misma si puedo deshacerme de mi propia sombra, si es posible o imposible. Si mi sombra, ¿moriré? Sin mi sombra, ¿obtendré la vida? ¿Seré libre o me dejarán morir? Sin mi sombra, que identifico como una cara de miseria, engaño y asesinato. Sus diarios no fueron el único medio en que las gemelas expresaron sus preocupaciones. Ambas representaron desde pequeñas intrincadas obras de teatro con sus muñecos que solían grabar en cinta para regalárselas a su hermana. Pero poco después de empezar a redactar sus diarios, cuando se los regalaron en las Navidades de 1979, cuando ellas tenían 16 años más o menos, comenzaron también a escribir novelas. Las hermanas trataron por todos los medios de publicar sus historias en revistas y enviaron sus textos a muchas editoriales, pero no tuvieron más remedio que autoeditar sus libros. Algo extraño dadas las temáticas de los mismos. Pepsi Cola Addict. Adicta a la Pepsi Cola. Esta era la obra de June. Trata sobre un adolescente que es seducido por su profesor y enviado a un reformatorio donde tiene que combatir el acoso de un guardia homosexual. The Pugilist. Este es de Jennifer. Un médico trata de salvar la vida de su hijo y para ello mata al perro de la familia para trasplantar su corazón. El espíritu del perro vive en el niño y al final se venga del padre. También de Jennifer escribió Discomanía. Es la historia de una joven muchacha que descubre que la atmósfera de una discoteca de su pueblo inclina a los jóvenes a cometer actos violentos. Como ustedes pueden ver, la temática de los libros que ellas escribían, lo que hacían para poder comunicarse con el mundo exterior, tampoco era algo completamente inocente. A sus 16 años, las temáticas de las novelas que escribían, si bien es cierto, tenían mucha relación con juventud y adolescencia, también estaban inclinadas hacia el tema de la violencia, asesinatos y alguna que otra historia perturbadora, como el trasplantar el corazón de un perro en un niño. Quizá debido a su fracaso literario, las gemelas buscaron otra forma de llamar la atención mucho más sutil. Se dedicaron a robar, a intentar asfixiarse mutuamente y a provocar incendios. Esta actividad acabó sentándolas en el banquillo. El juez dictaminó que su conducta antisocial era peligrosa para la sociedad y las envió a prisión psiquiátrica de alta seguridad, donde fueron diagnosticadas con esquizofrenia. Las gemelas permanecieron encerradas en el Broadmoor Hospital 11 años, durante los cuales las atiborraron a fármacos antipsicóticos, lo que, claro está, acabó con su carrera literaria, aunque sí siguieron completando sus diarios. Pese a que las hermanas pasaban el día drogadas, se encargaron de hacer la vida imposible a sus captores. Había temporadas en las que se turnaban para comer. Una de ellas se atiborraba y la otra ayunaba por completo. Los enfermeros las castigaban separándolas en celdas distintas y en extremos opuestos del hospital. Y se las encontraban, recuerdan como cuando las separaron en las escuelas catatónicas, pues de la misma manera. Cuando las iban a ver, las encontraban como si estuvieran congeladas, en la misma posición durante horas. Pese a esto, ambas empezaron a comunicarse con otras internas, además de comunicarse con el personal del hospital, y empezaron también a comunicarse con su familia. Fue justamente en estos años cuando la periodista Marjorie Wallace hizo pública la historia de las gemelas y logró entrevistarse con ellas.
En Broadmoor, las hermanas le contaron que hacía mucho tiempo habían llegado a un acuerdo por el cual, si una de ellas moría, la otra debía empezar a hablar y debería llevar una vida completamente normal. Durante su estancia en el hospital, comenzaron a creer que necesariamente una de las dos tendría que quitarse la vida y después de discutir durante mucho tiempo, llegaron a la conclusión de que debía ser Jennifer, la hermana pequeña, la que debía sacrificarse. Marjorie, voy a tener que morir, le dijo Jennifer a la periodista. Cuando Wallace le preguntó por qué, su respuesta fue clara: porque lo hemos decidido. En marzo de 1993, las gemelas, que tenían ya 30 años, fueron trasladadas a la Clinic Carswell, un hospital mental de menor seguridad en Gales. Cuando llegaron allí, Jennifer no se despertaba. Los médicos la declararon muerta 2 horas después. La causa: miocarditis aguda, una inflamación repentina y letal del corazón. A día de hoy nadie sabe por qué murió Jennifer. En su momento, el director de Broadmoor, Michael Morgan, aseguró que de haber estado alguna de las dos enfermas, no se las hubiera transferido. La autopsia no reveló ningún signo de envenenamiento. Según June, Jennifer simplemente colocó la cabeza sobre su hombro, tomó su último aliento y le dijo: por fin estamos fuera. Wallace visitó a June unos días después. Por fin soy libre, le dijo. Al final, Jennifer ha dado su vida por mí. ¿Casualidad o no? Su muerte sigue siendo un misterio. Actualmente, June lleva una vida relativamente normal. Habla con la gente y se relaciona con su comunidad. En el año 2000 ofreció una reveladora entrevista a The New Yorker, en la que cuenta que quiere casarse y tener hijos con un rasta como Bob Marley. Desde el 2008 dejó de recibir atención psiquiátrica y vive en su propia casa cerca de sus padres al oeste de Gales. Una vez fuimos dos. Las dos éramos uno. No fuimos más dos. Uno a través de la vida. Descansa en paz. Esta es la historia de las gemelas silenciosas. Uno de los casos más extraños de los que hemos tenido que leer y investigar. ¿Qué llevó a estas niñas a comunicarse únicamente con la otra? ¿Qué hacía que las dos se vean a la vez como hermanas inseparables, pero también como enemigas mortales? ¿Jennifer literalmente sacrificó su vida? ¿O todo esto es una casualidad? Esto fue Dimensión 593. Como siempre les digo, es un placer haber estado junto a ustedes. Pueden escribirnos en nuestras distintas redes sociales. Pueden enviarnos sus correos electrónicos con los temas que quieran que investiguemos. Ya saben, no dejen de seguir a All Robot Media. Por esta noche no tenemos nada más que decir. Muchas gracias por acompañarnos. Les enviamos las mejores energías de su hogar. Recuerden, salgan a la calle, busquen luces extrañas, tómenle fotos, envíennoslas, entren a su casa, cierren bien la puerta, revisen dentro del closet, hagan las paces con el monstruo que vive debajo de su cama, porque a él, al igual que a ustedes, esta historia le pareció totalmente perturbadora. Mañana tengan un feliz Star Wars Day, que les vaya muy bien, paz y amor para todos. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Dimensión 593.